a la trayectoria de la licenciada Macedo. Bienvenida. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, Rubén. Hoy le agradecemos que esté con nosotros, agradecemos mucho su presencia y pues vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy, que bueno, pues me gustaría que nos platicara cuándo aparece y en particular qué competencias tiene el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por favor. Sí, claro que sí. Mira, el Distrito Federal tiene su Tribunal Electoral a partir de 1999, en donde, con base en una serie de reformas constitucionales y legales, sobre todo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se crea este Tribunal Electoral. Esto como una ola que se dio en todo el país justamente para que cada entidad federativa, evidentemente incluyendo al Distrito Federal, tuviera un órgano mediante el cual se solucionaran los conflictos electorales. Conflictos electorales, es decir, aquellos que derivan de los resultados de las contiendas. Esencialmente. Por supuesto, no a esto solamente se reduce la actividad del Tribunal Electoral, sino, vamos, en términos generales, con esa finalidad se hizo, ¿no? Resolver todas aquellas cuestiones que tienen que ver con conflictos postelectorales, pero también, en términos generales, toda aquella conflictiva que tenga que ver con, pues, conflictos entre partidos políticos, conflictos de los partidos políticos con la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones aquí en el Distrito Federal, conflictos entre los militantes para con su partido político. En términos generales sería eso. Muy bien. Precisamente la siguiente pregunta va en el sentido de por qué tener un tribunal local si el Distrito Federal no es propiamente un estado. ¿Por qué esa necesidad de tenerlo? Sí, mira, definitivamente esto también viene como consecuencia de que, bien, el Instituto Federal Electoral se encarga de aquellas elecciones que tienen con finalidad renovar los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal. Sin embargo, dando la tendencia de que el Distrito Federal también tuviera sus propios órganos y fueran los ciudadanos de aquí mismo, los residentes en el Distrito Federal, los que eligieran a sus autoridades más cercanas, que son las que en realidad rigen, gobiernan la Ciudad de México. Estoy hablando del jefe de gobierno del Distrito Federal, estoy hablando de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y además los 16 jefes delegacionales. Son las autoridades más cercanas, son los que en realidad gobiernan el Distrito Federal y por lo tanto se considera conveniente que los ciudadanos que residimos aquí eligieran justamente a estas autoridades que son las que gobiernan para nosotros, los capitalinos. Distinto para las elecciones federales que las organiza el Instituto Federal Electoral y que se refiere al presidente de la República, al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, en ese sentido, bueno, los federales evidentemente sí rigen para toda la federación, pero aquí, en el gobierno del Distrito Federal, los ciudadanos, dándole esa idea de que los ciudadanos que conocen la problemática en relación a, pues, su ciudad, y las autoridades, que son las que gobiernan particularmente en relación con la problemática que se presenta en esta gran ciudad, en esta gran metrópoli, pues fueran los que realmente eligieran estas autoridades. Bien, en este caso, por ejemplo, la gente, digamos el común de la gente, ¿cómo se puede acercar al Tribunal Electoral del DF? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales pueden tener contacto con el tribunal? Es muy importante, Rubén, tu pregunta, por lo siguiente, porque el Tribunal Electoral del Distrito Federal conoce de medios de impugnación, de medios de defensa, pero de una manera no oficiosa ni directa de los ciudadanos. Me voy a explicar. Cualquier queja que tenga la ciudadanía en relación a cómo está participando los partidos políticos o los candidatos o los aspirantes a candidatos, por ejemplo, ahora con motivo del proceso electoral, de actos de campaña, de actos internos, deben acudir primeramente al Instituto Electoral del Distrito Federal, que es en donde realmente se promueven y se presentan las quejas. El Instituto Electoral del Distrito Federal lleva a cabo toda la sustanciación y las investigaciones correspondientes y al final emite una decisión en relación con esa queja. Esa decisión es susceptible de impugnarse ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Es decir, el ciudadano no podría acudir directamente con nosotros
por ejemplo, con motivo de una queja que tenga que ver con estos actos, que ahora ya es tiempo estamos en proceso electoral y es tiempo de que los ciudadanos tomen inclusive, yo diría, una participación activa en todo lo que se involucren con el presente proceso electoral, y cualquier cuestión, cualquier inquietud, cualquier duda que les genere la actividad del actual, pueden acudir ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ellos en primera instancia toman la decisión, una decisión tendiendo a los señalamientos que haya hecho el ciudadano, y esa es impugnable, es revisable. Si el ciudadano no quedó satisfecho con la respuesta del Instituto Electoral, es revisable ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ok, es un primer paso. Es un primer paso sí, para llegar hasta ustedes. Así es, claro, Okay. Por supuesto que también hay otro tipo de conflictivas, pero que ya derivan justamente de la contienda interna y que se derivan de los distintos actores políticos, de los candidatos, ahorita en esta etapa aspirantes a candidatos, de los precandidatos, en su momento de los candidatos, y por supuesto en todo esto involucrados los partidos políticos, que son los que proponen a los candidatos. Muy bien. Ya con miras en el presente proceso que ya está corriendo, ¿cuál va a ser el papel que el Tribunal Electoral del DF va a jugar en estas próximas elecciones? Mira, el Tribunal Electoral del Distrito Federal tiene a su cargo revisar que todos los actos realizados por partidos políticos, por candidatos, precandidatos, etcétera, esté apegado a la normatividad electoral. Es decir, las elecciones y el proceso electoral en términos generales es un procedimiento que se desenvuelve, pero no con normas arbitrarias, sino que están establecidas en las leyes, y es donde se fijan las reglas de la competencia política y electoral. Ahí se fijan justamente cómo deben llevarse a cabo las campañas electorales, cómo tiene que ser la jornada electoral, y pues el Tribunal Electoral es el encargado de revisar que toda esta normatividad se haya cumplido conforme a las disposiciones que nos da el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esta entidad. Vuelvo a repetir, no es una revisión directa, sino a través de las inconformidades de los medios de impugnación que presenten los distintos actores políticos. Muy bien. En este momento vamos a escuchar una cápsula acerca de organismos electorales. Y pues de nuevo, Atenas Lodón es quien nos va a dar la información. Gracias, Rubén, y buenas noches a nuestro auditorio. Estamos inmersos en pleno proceso electoral y rumbo a los comicios a efectuarse en 2012. Los fantasmas del pasado hacen acto de presencia y las dudas surgen. La desconfianza crece y los cuestionamientos y las críticas hacia la existencia garante de una justicia electoral, por demás necesaria, se hacen cada vez más frecuentes. Los comicios serán efectuados a nivel nacional para elegir al próximo presidente de la República y a los diputados y senadores que integren el Congreso de la Unión. Asimismo, en diferentes estados para elegir a los representantes locales. Ante la incertidumbre generada por los comentarios surgidos después de las elecciones recientes en Michoacán, los ciudadanos nos preguntamos si la democracia mexicana ha de avanzar hacia su consolidación y si serán los institutos y tribunales electorales federales y locales los que legitimen ello mediante la organización, calificación y certeza de los procesos de elección, impugnación y resolución. Además, las personas se preguntan si su autonomía e independencia no se verán vulneradas o maniatadas por intereses fácticos, particulares, partidistas o criminales, y si sus funciones no se verán limitadas por la escasez de recursos humanos o económicos. De acuerdo con un boletín emitido en octubre de 2011 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este organismo público autónomo se encuentra preparado para enfrentar los retos que se avecinan con motivo de las elecciones y responderá para garantizar el acceso pleno a la justicia electoral. También tutelará los derechos de los ciudadanos y velará porque todos los actos de las autoridades electorales y de los partidos políticos se ajusten a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, además de contribuir en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones. Asimismo, los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint García y Armando Maitret, coinciden en que la próxima contienda será de las más reñidas. Después de todo, la capital del país no será la única que presenciará la guerra ideológica que atraiga a los votantes a las urnas.
Para este tribunal, la principal guerra será librar todos aquellos intentos de presiones de carácter político y ataques a la institución, así como el destierro de la idea civil, de la parcialidad en los fallos emitidos. Por otro lado, la institución federal electoral y los institutos estatales, regidos por los mismos principios de los tribunales, serán los encargados de organizar los comicios y de contar con el servicio profesional electoral más calificado para tal fin, y satisfacer así las demandas de eficacia, eficiencia y transparencia de las elecciones. Es así como todos y cada uno de los organismos aquí mencionados persiguen el mismo fin, una labor jurisdiccional íntegra que coadyuve a la construcción y fortalecimiento de la democracia nacional. Los canales de comunicación, información, colaboración y coordinación entre ellos deberán estrecharse y reforzarse si pretenden eliminar la incertidumbre. Regresamos contigo, Rubén. Muchísimas gracias, Atenas Lodón, por esta información acerca de los organismos electorales. Y regresamos a la entrevista con la licenciada Aide Macedo. Pues estábamos platicando precisamente ahorita fuera del aire acerca de el papel del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y pues yo creo que es un momento para precisar en qué tipo de elecciones participa el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Mira, como comentaba hace un momento, el Tribunal Electoral del Distrito Federal se encarga de participar lo que tenga que ver en relación con 3 elecciones básicamente: jefe de gobierno, asamblea o diputados que integran la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los jefes delegacionales. En este próximo proceso electoral, en la próxima jornada electoral de julio del 2012, habrán de renovarse estos 3 órganos: jefe de gobierno, los 40 diputados que integran la Asamblea y los 16 jefes delegacionales. En ellos interviene el Tribunal Electoral en relación con la Asamblea Legislativa y en relación con los jefes delegacionales. Analiza y resuelve todos los conflictos que haya con los resultados derivados de estas elecciones. Y en cuanto al jefe de gobierno, además, califica la elección de jefe de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nada más resuelve las controversias, sino además de resolver las controversias que surjan con motivo de la elección de jefe de gobierno, también analizará que todo el proceso electoral vinculado con jefe de gobierno, esto sí lo hace de manera directa, esté apegado a la normativa electoral. Bien, ahora por ejemplo, ya que estamos tocando este punto, ¿cómo podemos diferenciar entre el Tribunal Electoral del Distrito Federal y la Sala Regional DF para saber a quién tenemos que acudir en dado caso de una impugnación, como nos mencionaba hace un rato? Sí, bien, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es un organismo autónomo que depende del régimen jurídico del Distrito Federal. Por ello, interviene en las elecciones que son las autoridades del Distrito Federal. Reitero, jefe de gobierno, Asamblea Legislativa y 16 delegados. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos en todo nuestro país, hay un diseño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de tener la competencia de resolver las controversias que tienen que ver con los cargos federales, es decir, Presidente de la República y Congreso de la Unión, también analiza y revisa mediante un juicio de revisión constitucional electoral, así se llama el medio impugnativo, las elecciones de jefe de gobierno, Asamblea Legislativa y delegados. Es decir, sería una segunda instancia de revisión. Revisa al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ahora, esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo hace mediante 2 salas. La sala superior analiza lo que tiene que ver con jefe de gobierno y la sala regional específicamente del Distrito Federal analiza lo que tiene que ver con 16 delegados y con los 40 diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Son competencias que ya hay a nivel federal en relación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros analizamos Tribunal Electoral del Distrito Federal de primera instancia y revisamos todo lo que tenga que ver con estas elecciones, y la sala regional sería una instancia superior para revisar cómo actuó el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ok, perfecto. Hace tiempo hubo una propuesta acerca de la desaparición de los tribunales locales y dejar únicamente un tribunal federal.
¿Cómo afectaría un movimiento de este tipo a los ciudadanos? Esto definitivamente iría en contra de uno de los principios básicos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el principio del federalismo. Básicamente, el desaparecer los tribunales electorales locales, como se ha presentado en algunas iniciativas de reforma al diseño actual, significaría antes que todo y en principio una violación a uno de los principios básicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el principio federal, mediante el cual nosotros nos mantenemos como una república federal conformada por estados y un distrito federal, es decir, en total 32 entidades federativas. Cada uno de los estados y el distrito federal tiene la posibilidad de tener a sus propias autoridades, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un poder judicial. Así lo establece y así lo mandata nuestra Constitución desde sus inicios como República Federal. Es como consecuencia de ello que cada entidad federativa, incluyendo ya el Distrito Federal, tienen sus propias autoridades, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Si se desapareciera esto, significaría que una instancia local dejaría de revisar justamente los actos que emanan directamente de las autoridades locales. Los ciudadanos no tendrían la garantía de que las autoridades locales, sus propias autoridades, las autoridades que ellos mismos eligieron, hayan revisado, hablando en términos electorales, la conflictiva electoral y esto pase directamente al Tribunal Federal. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significaría para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que conociera, imagínate tú, no sé, de las elecciones de cuántos municipios, de cuántos gobernadores, inclusive ahora con la disposición constitucional que las elecciones tienen que ser concurrentes, y de cuántos diputados, congresos locales, pero además del Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que además de perder una instancia y el derecho que tienen los ciudadanos de que las propias autoridades locales sean las que revisen los propios actos, además de eso, una sobresaturación del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que definitivamente no es que esté pensando otra cuestión, sino que simplemente esto yo creo que en términos de eficacia habría que reflexionar, ¿no? Los tribunales electorales locales actuamos siempre con eficiencia en el desempeño de nuestras atribuciones y déjame decirte que en lo que hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal es mínimo el porcentaje de las cuestiones que son revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se revocan o que se modifican. Un alto porcentaje, te puedo decir yo que alrededor del 90% de las resoluciones son confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Licenciada Aide, ¿cómo se puede mejorar la participación de las mujeres en los organismos electorales? Se sigue detectando que hay baja proporción de participación de la mujer en los procesos. ¿Cómo se puede incentivar un poco más la participación de la mujer? Primero que nada depende de nosotras mismas como mujeres, ¿no? De que decidamos participar más y más y más, que seamos más inquietas. En primer lugar, ese como primer punto. En segundo punto, en las leyes se han tomado una serie de medidas en las que nos garantizan ya, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, que haya una cuota de género. Somos 5 los integrantes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, respecto de los cuales la ley dice que por lo menos 2 tienen que ser del género distinto. En el Instituto Electoral del Distrito Federal tengo entendido que es la misma proporción. Es decir, los integrantes, por lo menos de los consejeros electorales, son 7. A reserva de que lo verifique, debe haber 4-3, una cosa así. Es decir, ya la ley nos otorga espacios, ya nos garantiza espacios para que nosotros las mujeres podamos acceder a este tipo de cargos. En el caso mío, abrió la convocatoria para mujeres exclusivamente. Entonces, abre la convocatoria del Tribunal Superior de Justicia únicamente para mujeres. Y entonces, desde un inicio, se garantiza justamente de que quien llegue al cargo, pues sea una mujer, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar una actitud responsable nosotros, pero además ir pugnando porque cada vez más a nivel legislativo se abran este tipo de espacios. Perfecto. Esta noche está con nosotros la licenciada Aide Macedo Barcenas, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. La vamos a invitar a que escuche nuestra siguiente cápsula, que es de la sección ¿Sabías qué? Atenas Lodón nos tiene esta misma.
Te agradezco, Rubén. Esta noche en ¿Sabías qué? Les compartiré algunos datos sobre los organismos electorales locales. ¿Sabías qué? Para enfrentar la carga de trabajo del año próximo, se espera que el Tribunal Electoral Capitalino les sea autorizado un monto de aproximadamente 270 millones de pesos de presupuesto. Para el próximo año, los ciudadanos del Distrito Federal que vivan en otros países podrán participar en la elección. Sin embargo, el Instituto Electoral del Distrito Federal no ha emitido reglas al respecto. Tampoco se ha emitido reglamento alguno para el caso de los votos electrónicos. El 24 de noviembre de 2011, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, firmaron un convenio general de colaboración interinstitucional para fortalecer el trabajo conjunto y facilitar el desarrollo de proyectos comunes relacionados con el proceso electoral federal 2011-2012. Sin embargo, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en materia electoral, los espacios y canales de coordinación entre los tribunales electorales estatales son aún muy incipientes, pues no han logrado constituir foros periódicos de reflexión, discusión y toma de decisiones, o establecer canales permanentes de intercambio de información. Influye además la dispersión y la escasez de medios y equipos informáticos y de transporte en algunos tribunales y salas. Finalmente, de acuerdo con el mismo sistema, se detecta un alto grado de heterogeneidad en la normativa electoral a nivel procesal entre los 32 estados. Cada estado es soberano y cuenta con su propia legislación electoral. Vamos contigo, Rubén. Elecciones de Claro en Claro esta noche con la licenciada Aide Macedo Barceinas, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, está con nosotros en este programa. Pues, licenciada Macedo, como ciudadana, ¿qué haría usted para acercar las instancias locales a los ciudadanos? Antes que nada, sí, yo solicitaría, en primer término, una participación mayor de los ciudadanos. Es decir, vivimos en una democracia, estamos en un proceso de consolidación, desde mi perspectiva de consolidación democrática, en donde partimos que los ciudadanos, antes que nada, tienen que ser responsables. ¿Responsables de qué? Responsables de tomar interés por sus autoridades, por el desempeño de sus autoridades, por participar de manera más activa. En primer lugar, informándose. En segundo lugar, tomando decisiones. ¿Cómo es que participan los ciudadanos en la toma de decisiones? Pues ejerciendo su voto. Y evidentemente sí, siendo críticos de las autoridades electorales, tanto del Instituto Electoral del Distrito Federal como del Tribunal Electoral del Distrito Federal. ¿Cómo lo van a hacer? Informándose, tomando mayor interés en este tipo de procesos electorales. Es triste ver en ocasiones que pues nuestra ciudadanía, lejos de ir tomando con mayor seriedad, una mayor participación, a veces los niveles de abstencionismo resultan increíbles. Claro que es un tema complejo, que no nada más se limita a esto que te estoy comentando. Por supuesto que interviene una serie de factores que han mermado, si tú quieres, la credibilidad de los ciudadanos. Pero yo sí haría un llamado, pues, de los ciudadanos en términos generales, de participar, de interesarse un poco o mayormente por este tipo de cuestiones, que finalmente, si ellos se involucran en la materia electoral, es un buen inicio para advertir el desempeño de sus funcionarios. Si no se vale que si no voté, después esté yo emitiendo críticas, ¿verdad?, claro, del desempeño de los funcionarios. Desde ahí yo creo que empieza nuestra participación, enterarnos, fijarnos cómo es el desempeño de los funcionarios, para que ya ellos, cuando se postulen a otro cargo de elección popular, pues tengamos en mente cuál fue su actividad, fue buena, fue mala, y pues ahí está nuestro voto, que es el que decide. Y es el que va determinando efectivamente, justamente, y ahí es donde la importancia del ciudadano, la toma de decisiones con su voto. Pues la participación definitivamente sería la invitación que haríamos todos para este proceso que ya está corriendo, este proceso 2011-2012. Así es, y yo en ese sentido quiero decirte que el Tribunal Electoral del Distrito Federal está ya listo
para recibir y para analizar todas las cuestiones que se presenten en este proceso electoral. Somos los que integramos el Tribunal Electoral del Distrito Federal, somos personas que ya tenemos bastantes años en la materia electoral, que nos comprometemos pues a analizar y revisar todas estas cuestiones con la mayor acuciosidad, con la mayor responsabilidad y con el compromiso de que el voto ciudadano se va a respetar y se van a analizar que se haya emitido conforme a nuestras propias disposiciones legales. En eso que no quepa la menor duda. Lo que sí es cualquier cuestión, una participación activa de los ciudadanos, y nosotros estamos listos para este proceso electoral. Perfecto. Licenciada Aide Macedo Barcenas, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Rubén, me dio muchísimo gusto estar aquí en Elecciones Declaran Claro. Quiero recordarles que